Alégrese el cielo, goce la tierra, alégrese Bueno, el cielo. ¿y alguien me puede colaborar ahorita con la oración? De pronto tú, Lau. Vale. Perfecto, listo. Hola chicos, ahora sí ya vamos a iniciar oficialmente esta sesión de nuestro estudio bíblico. Permítanme un segundito, me aseguro de una cosa. Juanma, esperemos 4 minuticos más hasta las y 40 porque creo que además nos falta Juanca y Juanca era el que estaba Sí, grabando. eso fue justo lo que recordé. Pero Juan casi está Juanca está conectado, ahí. ¿no? Juanca está conectado. Ustedes Olvídenlo. me dicen Hola porque yo Juanca, no. ahora sí esperemos. Listo, perfecto. Entonces ya podemos dar inicio. Entonces, ayúdanos, Lau, con la oración, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del En el nombre Espíritu del Padre, y Santo. del Hijo, y del Amén. Espíritu Santo. Amén. Eh, Dios Todopoderoso, que tanto nos amaste y te compadeciste de nuestra débil condición, que te dignaste dejar escrita tu palabra como regalo a tu santa iglesia, vuelve tu mirada a aquellos que con corazón sincero y con incesante búsqueda de conocerte, se remiten a tu santa escritura. Envía tu espíritu, el mismo espíritu que inspiró e instruyó a tus santos siervos a escribirla, para que sea Él quien nos la revele, nos disipe la mentira y nos libre del error. Danos, Señor, humildad, concédenos dejarnos modelar por la Escritura, extrayendo de ella todos los dones que tiene para darnos. Amén. Amén. Ofrecemos este estudio muy especialmente por toda la situación que está viviendo el mundo respecto al coronavirus, por todas las personas que están muriendo y por todas las personas que están enfermas, por su pronta recuperación y por el personal de salud, así como por todos nosotros, tanto los presentes en este estudio como nuestros hermanos de Sin Medida que no nos acompañan por diversas razones. Ofreciendo también pues la imposibilidad de vernos físicamente por toda esta situación y por nuestras intenciones personales. Amén. Listo, entonces la sesión de hoy va a tener dos textos separados. El primero va a ser las bodas de Caná y el segundo va a ser la predicación, la predicación de nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga de Nazaret. Entonces, ¿alguien me quiere colaborar con la primera lectura? Luis. Yo. Listo, Lau, ayúdanos. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltaba el vino porque se había acabado el vino de la boda, le dice Jesús a su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, si lo sabían, llama al maestresala al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días.
Listo, y termina el texto, Lau. Entonces di palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Lau. Y comenzamos, como en todas las ocasiones, con nuestra lectura literal del texto. Bueno, antes de empezar con el dónde ocurre, empecemos con el cuándo. No, mentira, sí, empecemos por el dónde ocurre. Lo primero que hay que dejar claro es que no ocurre, o sea, no son las bodas de Canaán, son las bodas de Caná. Caná es esta aldea que hay aquí, que queda un poquito al norte de Nazaret. Canaán es básicamente toda la región, pero en la época de el Éxodo y antes, por el Génesis específicamente. Y, o sea, era una zona que estaba llena de, pues, los heveos, fereceos, jebuseos y todos estos pueblos que se mencionan en el Éxodo. Y entre ellos, pues, los más notables eran los cananeos, como dato histórico para que tengamos en cuenta cuando ustedes estudien el Antiguo Testamento. Canaán es lo mismo que Fenicia, o sea, los cananeos son los mismos fenicios que pues fueron muy importantes, entre otras cosas, porque fueron los que se inventaron el dinero y el alfabeto que después vendrían adaptando los griegos y los latinos y que es el que nosotros usamos pues después de muchísimos cambios, pero es muy importante que diferenciemos. Una cosa es Canaán y otra cosa es Caná. Ay, porque los fenicios para el tiempo de Jesús vendrían estando en Ciro-Fenicia, que vienen siendo esta parte de acá, y las ciudades como más importantes para entonces serían Tiro y Sidón. Y son como muy enemigos, o sea, los cananeos eran los principales, unos de los principales enemigos de los israelitas en el Antiguo Testamento. Y pues en el Nuevo Testamento todavía hay rasgos de ello, pero pues ya están bastante limitados en su territorio. Ahora sí, ¿cuándo ocurre? Si nos devolvemos, aquí nos dice 3 días después. Y este es el segundo, pues especificando, estamos leyendo el segundo capítulo del Evangelio de San Juan. Y si nos remitimos al capítulo 1, nos damos cuenta que, o sea, yendo de atrás para adelante, vemos que Juan, en Juan 1:4 dice, al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea y se encuentra con Felipe y le dice, sígueme. Entonces, ese día se encontró con Felipe y más adelante vemos que se encuentra también con Natanael. Si nos devolvemos, encontramos la misma frase al día siguiente en Juan 1:35, que allí Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Y yendo un poquito más atrás, en el versículo 29, vemos que dice, al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y le dice, he aquí el Cordero de Dios. Y devolviéndonos más allá del versículo 29, en todo el prólogo, que ya eso fue nuestra primera sesión, no encontramos ninguna otra marca temporal más que la que encontramos en el versículo 1, que dice en el principio. Y ustedes recordarán que de eso hicimos una gran exposición de lo que significaba. Y dentro de eso que veíamos, nos dábamos cuenta de que el Evangelio de San Juan empieza con muchísimos paralelismos con el libro del Génesis. Para empezar, comienzan exactamente igual. Vemos que se habla de luz, se habla de oscuridad, se habla de por medio de él todo fue creado. Y pues vemos que aquí se continúa ese paralelismo. Entonces tenemos que el primer día vendría siendo el día en el que Juan el Bautista está dando su testimonio. Eso no lo leímos, nos lo saltamos, pero en esos días es que Juan el Bautista les dice a los israelitas que le preguntaban si él era el Mesías, que él no era el Mesías y que él era la voz que clama en el desierto. Entonces, al día siguiente es que ocurre el bautismo de nuestro Señor, que lo vimos hace 8 días en nuestra sesión, en el Evangelio de San Mateo. Al día siguiente, Juan se va con, nuestro Señor Jesucristo se va con Juan y con Andrés, con el apóstol San Juan, no con Juan el Bautista, y con San Andrés, y más adelante se encuentran con San Pedro. Y el día siguiente se encuentran con Felipe y con Natanael.
Entonces tenemos un primer día, un segundo día, un tercer día, un cuarto día, y al tercer día nos encontraríamos con el séptimo día. Entonces estamos viendo cómo aquí, en este texto que vamos a ver, tiene como una conclusión la analogía que está estableciendo San Juan con el Génesis, porque justo en lo que vamos a empezar a leer hay como el culmen de la nueva creación, más o menos. Y nos damos cuenta que hay una boda. Quedémonos con eso porque va a ser muy, pero muy, muy importante más adelante. Y en esta boda está la madre de Jesús. Y Jesús y sus discípulos también fueron invitados. Y muy, pero muy interesante es que en todo lo que leímos solamente podemos identificar por nombre a dos agentes que participan en toda la acción, que son Jesús y la Santísima Virgen María. Y le dice a Jesús su madre, o sea, la Virgen le dice, no tienen vino. Esto es muy importante porque pues Jesús y la Virgen María son invitados, ellos no tienen absolutamente nada que ver con lo que se distribuye en la fiesta, y eso es lo que le responde nuestro Señor. Le dice, ¿qué tengo yo contigo? Traduce la Biblia de Jerusalén. Sin embargo, el texto griego pues tiene como una noción un poquito más clara. Tie moi kai soy es más o menos que, ¿y qué contigo y conmigo? O sea, eso que tiene que ver contigo y conmigo, o sea, ¿nosotros qué? O sea, eso qué tiene que ver con nosotros. Y lo que dice después Jesús es, todavía no ha llegado mi hora. Y debemos preguntarnos, ¿la hora de qué? Pues esta expresión de mi hora en el Evangelio de San Juan refiere muchísimo a la pasión de nuestro Señor. Y pues obviamente Jesús y la Virgen María entienden esto y que pues Jesús vino con una misión, pero ¿por qué Jesús relaciona inmediatamente el hecho de que la Virgen María le pregunte, le diga que no tiene, o sea, la Virgen simplemente le dijo no tienen vino? ¿Por qué él lo relaciona con el hecho de que ha llegado mi hora? Pues resulta que dentro del judaísmo se tenía muy claro que existía algo llamado, que podemos llamar el banquete mesiánico, que es algo que establece Isaías en el capítulo 25. Aquí tenemos todo el capítulo 25, pues es cortico, pero no lo vamos a leer, pero lo que sí veremos es que sí se nos narra precisamente de un banquete que se caracteriza por tener buen vino. Hará Yahvé Sebaot, el Señor de los ejércitos, a todos los pueblos en este monte un convite de manjares frescos, convite de buenos vinos, manjares de tuétanos y vinos depurados. Se mencionan dos veces los vinos porque es algo muy, pero muy característico del banquete mesiánico. Y obviamente esto es un pasaje profético respecto al Mesías, porque se nos habla de un monte, el monte es el monte Sión, ya veremos todo el monte Sión es donde está construida la ciudad de Jerusalén, y más específicamente donde se halla el templo de Jerusalén, y allí se nos dice que Dios va a reunir a todos los pueblos, y consumirá en este monte el velo que cubre a todos los pueblos y la cobertura que cubre a todas las gentes. Y consumirá la muerte definitivamente. Enjugará el Señor Yahvé las lágrimas de los rostros, de todos los rostros, y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Yahvé ha hablado. Una cosa muy característica de este texto que llama muchísimo la atención, y aquí, por ejemplo, también podemos verlo en el versículo 3, es, por eso te glorificará un pueblo poderoso, villa de gentes despóticas te temerá. Es esta idea de que el Nuevo Testamento no es únicamente con el pueblo de Israel, sino que se abre a todas las naciones, como vemos aquí, que se abre a todos los pueblos. Y pues esto de villas de gentes despóticas es porque los judíos eran bastante etnocentristas, es decir, se creían el centro del mundo ellos como pueblo, y pues tenían razones para ello porque eran el pueblo elegido de Dios y veían muy por encima del hombro a los demás
pueblos que los rodeaban y que había pues por el mundo. Pensaban que eran barbáricos y nuevamente también tenían, ciertamente tenían razones para pensar en esta forma. Y aún así, Isaías profetiza que el Nuevo Testamento se abrirá también para ellos y eso va a tener mucho que ver con lo que vamos a seguir leyendo. Entonces, aquí vemos por qué es que Jesús pregunta, dice esto de todavía no ha llegado mi hora. Ahora vemos la relación que tiene el hecho de que Jesús pues reaccione ante esto respecto a lo que le dice su madre, porque María simplemente dice no tienen vino. Pero a mí me parece que esto es una escena muy bonita entre madre e hijo con la que todos nos podemos identificar. O sea, la madre está como haciéndole muecas con los labios para que haga lo que tiene que hacer, que en el caso de Jesús es precisamente revelarse. Y obviamente, pues esto tiene que, es por la razón por la cual Jesús lo relaciona con el todavía no ha llegado mi hora, porque pues una revelación daría, sin lugar a dudas, una serie de eventos bastante precipitados que llevarían a su pasión de una manera precipitada. Sin embargo, lo que sigue inmediatamente después es, dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Y yo lo compararía, por ejemplo, cuando un niño, por ejemplo, canta vallenato y la mamá le dice a las tías, ay, mi hijo canta vallenato y el niño no quiere cantar vallenato, pero ella le dice a las tías, ay, miren, escúchenlo bailar vallenato y el niño no tiene más remedio que cantar vallenato. Es como un tipo de autoridad maternal muy grande porque a pesar de lo que le dijo Jesús, siendo Dios a María, ella como madre es la que toma las riendas de la situación y le dice, hagan lo que él les diga, o sea, mejor dicho, pues ya que le quedaba por hacer a Jesús, pues poner a los sirvientes pues a su disposición en lo que se está hablando justamente ahí. Entonces, ¿qué hace Jesús? Había allí 6 tinajas de piedra puestas para la purificación de los judíos. Tenemos primero el número 6, que como bien conocemos es 7 menos 1, es decir, es un número imperfecto, de tinajas puestas para la purificación de los judíos. Eso quiere decir, estamos hablando de algo relacionado con el Antiguo Testamento, con los rituales del Antiguo Testamento, y el hecho de que sean 6 nos dice muchísimo que estamos hablando de algo que se queda corto, que está caducado, que tiene imperfección, ¿sí? Y entonces, de 2 o 3 medidas cada una. Se me olvidó en este momento las medidas, pero estamos hablando de muchísima agua, o sea, podían ser, o sea, si mal no me acuerdo, eran como 130 litros en total. O sea, era bastante. Pero el punto es que, o sea, estamos hablando de un símbolo del Antiguo Testamento que va a ser cambiado precisamente porque es imperfecto. Y Jesús les dice, llenad las tinajas de agua. El agua, por excelencia, es un líquido insulso, es un líquido insípido, y quédense con eso. Y las llenaron hasta arriba. Entonces, Jesús les dice que lo saquen ahora y que lo lleven al maestresala. El maestresala era pues la persona que estaba dirigiendo a los demás camareros en la boda. Sí, no es un anfitrión, no es... sí, es un mayordomo principal que pues está encargándose de que todo salga bien en la boda. Y entonces ellos se lo llevaron y cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes ya que lo habían sacado, sí lo sabían, llama el maestresala al novio. El texto no nos dice específicamente, uy, el agua se convirtió en vino en tal momento, simplemente el maestresala es el personaje por medio del cual esto se ilustra. Él no sabía nada y le llevan el agua, pero resulta que ya no es agua, sino que es vino. Y lo que él hace es llamar al novio. En la boda de Caná no sabemos muy bien quiénes se están casando. Eso es un detalle que San Juan no nos revela. Sin embargo, volviendo al detalle que tiene que ver con el Génesis,
Pues tenemos a dos personas que sí conocemos por nombre, que son Jesús y María, es decir, el nuevo Adán de la nueva creación y a la nueva Eva. Esto se ve de manera muy clara en el hecho de que Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Pues mujer es Eva por excelencia y Jesús se refiere a ella en todo el Evangelio de Juan como mujer, precisamente haciendo referencia a Eva, que en el Génesis se llama mujer simplemente hasta antes de la caída. Y esto se relaciona muchísimo con el texto de Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Este texto de aquí se conoce como el protoevangelio, porque se está referenciando, o sea, esto ocurre específicamente cuando Dios está desterrando a Adán y Eva del jardín del Edén y también imparte un veredicto, un juicio sobre la serpiente, sobre Satanás. Y en el juicio que hace precisamente pone que habrá una enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el tuyo. Él de aquí, bueno, como se dan cuenta, nosotros usamos textos griegos en el Nuevo Testamento porque pues el griego sí podemos estudiarlo, pero pues no mire, o sea, no hay forma de mirar para mí el texto hebreo, pero según estudié, él puede ser tanto masculino como femenino. Y por ejemplo, encontré esta imagen que tiene el pie de María y el pie de nuestro Señor Jesucristo pisando la serpiente, que me llamó la atención más que otras imágenes que solamente tenían el pie de María, porque contenía en sí la dualidad o la ambigüedad que presenta el texto en hebreo, porque él por lo menos, y la iglesia siempre lo ha entendido así, incluso desde épocas de los padres de la iglesia, se refiere también a la Virgen María. La Virgen María pisaría la cabeza de Satanás y eso tiene, o sea, se relaciona con todo lo que ya hemos visto de que esto que estamos leyendo es una figura del Génesis en un nuevo Génesis que será precisamente el Nuevo Testamento. Juanma, una pregunta. Dime. Preguntan por acá si lo de el nuevo Adán y la nueva Eva no es muy referente a Pablo. Pablo es de las personas que más, o sea, lo pone de manera explícita aquello del nuevo Adán. Entonces sí, pero no es algo que no fuera conocido por toda la iglesia, o sea, no es algo que se inventó Pablo, es algo que evidentemente conocían el común de los apóstoles y entre ellos el apóstol Juan. Ninguno menciona aquello de la nueva Eva, sin embargo, sí lo encontramos en los padres apostólicos ya muy pronto, en el siglo II ya veremos padres apostólicos que están hablando del tema. Pero sí, Pablo también lo menciona. ¿Sí respondí la pregunta? Pues no han escrito nada en el chat, pero yo creo que sí. Ok, entonces sigamos. Y entonces, estamos en una boda. ¿Por qué? Porque toda la escena de la boda de Caná es una figura del Nuevo Testamento. Porque, y esto también es algo que San Pablo va a hacer muy, pero muy claro en varias de sus cartas, es que la relación que existe entre Jesucristo y la iglesia es una relación conyugal. Es una relación en la que la iglesia es la esposa de Cristo y Cristo pues es el esposo. Y pues hay una entrega del cuerpo, por lo tanto la iglesia se convierte en el cuerpo de Cristo y esto es algo muy, muy profundo de allí. Tiene un sentido muy importante la Eucaristía, porque es por medio de la Eucaristía que nosotros, como iglesia militante, estamos recibiendo el cuerpo de Cristo y nos hacemos la esposa de Cristo. Obviamente también, dentro de lo que ocurre en la Eucaristía, también se remite necesariamente al sacrificio de Cristo, a su muerte. Y pues de aquí viene, o sea, es un concepto demasiado, demasiado central dentro de nuestra fe. También toda la teología del cuerpo pende, o sea, parte de esta idea muy, pero muy importante, que es lo que estamos viendo aquí. Y si bien
tanto Jesús como María son invitados a la boda, el novio, de quien no se nos da el nombre, también es figura de Jesucristo. Y es figura de Jesucristo precisamente porque pues, es el novio en toda esta escena que se nos está mostrando, eh, que es figura de lo que será el Nuevo Testamento. Y a él le dice, bueno, es importante mencionar que la novia obviamente no es María, sino la novia es la iglesia. Y entonces pues el maestro Sala dice, todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Entonces, ¿qué figura muy pero muy importante es el vino? Pues como sabemos, nuestro Señor Jesucristo, y estamos muy cercanos a celebrarlo, la noche cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó pan y tomó el cáliz y dando gracias, dijo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, o sea, del Nuevo Testamento. Es la sangre con la que se sella el Nuevo Testamento. Ustedes no sé si han visto o si recordarán, pero luego de que Moisés baja bueno, o sea, después de que salen de Egipto finalmente, ocurre un sacrificio, sacrifican un cordero y Moisés asperja a todos los israelitas con la sangre del cordero que acaba de sacrificar. O sea, el Nuevo Testamento también tiene una sangre. Y pues esta sangre es la sangre de Jesucristo que se derramó por nosotros en el Calvario y es la misma sangre que recibimos en la Eucaristía. Y aquí vemos en toda esta escena de las bodas de Caná cómo el vino es un elemento central en todo esto que se nos está diciendo. Y teníamos aquí agua, ¿sí? En la imagen del Antiguo Testamento, en estas tinajas de piedra, 6 para la purificación de los judíos, un líquido que no tiene sabor y está cambiado por un líquido festivo, un líquido que se utiliza para celebrar, una bebida que se caracteriza por tener un sabor agradable, y eso también nos menciona la alegría y el gozo que debe haber en el Nuevo Testamento. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo de sus señales. La palabra señal es también una que se utiliza en el Evangelio de San Juan para referirse a los milagros que nuestro Señor Jesucristo también relaciona precisamente porque los milagros que Él hace son señales de quién es Él. Y manifestó su gloria y creyeron en Él sus discípulos. Esto es muy importante porque vemos que ese era básicamente el objetivo por el cual la Santísima Virgen María le da esta instrucción a hacerlo. Y después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus... Ah, no, este versículo se me coló. Aquí termina. Y manifestó y creyeron en él sus discípulos. ¿Preguntas hasta ahí? Yo tengo un comentario. Alguna vez escuché de un sacerdote que también daba la explicación que, como tú dijiste, esas tinajas son gigantes, son como de 130 litros. Así que, o sea, cuando uno se imagina a los criados llenando las tinajas, pues uno se imagina como cuando uno llena un balde en la casa, como que abre la llave, llena el balde y se acabó. Pero hay que tomar en cuenta que eran tinajas gigantes, pesadas, y que además tenían que ir hasta el pozo a llenarlas. O sea, no fue algo sencillo de llénenlas, sino que tuvieron que tener un acto de fe, tanto en María como en Jesús, y un acto un poco de, bueno, pues veamos a ver qué pasa, porque al fin y al cabo estamos sin vino, o sea, como que tampoco tenemos más que hacer. Entonces, Sí. es como tener la fe en Jesús, un poco para nuestra vida, ¿no? Y lo segundo es que así también como Jesús se vale del agua, que es este líquido insípido, asimismo también tiene que haber trabajo del hombre para poder hacer su señal. Tuvieron que trabajar primero los criados para poder llegar a hacer el vino.
Ajá, eso que menciona Street es muy, muy importante y me recuerda una cosa, y es que nuestro Señor habría podido perfectamente haber hecho vino de la nada, porque Él, siendo Dios y Dios creó el universo a partir de la nada, y por medio de Jesucristo fue que el universo fue creado, pudo haberlo hecho perfectamente, hacer que pareciera el vino así, pero la idea de que Dios opere en la humanidad sin que la humanidad participe en algo es sencillamente absurda. Vemos que desde el Antiguo Testamento se establece un sacerdocio levítico que pues, consiste en el sacrificio de animales de cierta manera, y esto mismo va a verse también en el Nuevo Testamento. O sea, no es simplemente un asunto en el que Dios hace todo, sino que él es efectivamente un agente y nosotros somos en la mayoría de las partes pacientes, o sea, tenemos una participación más pasiva, pero también hay algo que hacer de nosotros. Y otro asunto muy, pero muy importante, esto no solamente se queda aquí en el texto que estamos leyendo, sino en toda la cuestión de la Eucaristía, y es que yo estuve también mirando un texto del apostólico del siglo I, muy probablemente, que se llama La Doctrina de los Apóstoles o la Didaché con CH, que sí es un texto que se le atribuye, o sea, no se sabe si fue de algún apóstol, pero muy probablemente sí lo fue, y si no fue de un apóstol, fue de un sucesor inmediato de los apóstoles. Y entonces habla, pues es un texto muy cortico, lo pueden buscar, creo que si no estoy mal, Aleteia tiene un artículo con el texto completo y es bastante corto. Y allí se menciona, o sea, me parece que es muy interesante porque también hablan acerca de la Eucaristía y de esta idea de por qué comulgamos con pan y con vino. Y el asunto es precisamente porque al pan y al vino les ocurre lo mismo que a nosotros nos ocurre en la Eucaristía. Tenemos cualquier cantidad de granos de trigo en el campo, completamente separados, quizás agrupados por espigas, pero pues, o sea, cada grano es individual. Y en una viña tenemos cualquier cantidad de uvas individuales, pero por medio de una pasión, ya sea en el molino, el pan, o en el lagar, el vino, eh, el grano de trigo y la uva sufren, son pisoteadas, son molidas y se convierten en un solo elemento, en un vino y en un pan. Y eso mismo nos pasa a nosotros en el bautismo, claramente, porque en el bautismo, como ya vimos, morimos, y también San Pablo tiene una imagen muy clara de cómo el grano de trigo se tapa. Y si el grano de trigo no muere, se queda solo, pero si muere, dará un fruto eterno que no morirá, como dice la canción. Y eso mismo también ocurre en la Eucaristía por medio de el pan y el vino. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces seguiremos con nuestro segundo texto, que es la predicación de... Dime. Qué pena, es que hablé con el micrófono apagado. Te preguntan, ¿cómo Ah, podemos entender la transformación que nuestro Señor realiza del agua en el vino? Pregunta Carlitos. ok. Bueno, esto sí, también otra cosa que quiero decir y que casi se me olvida. El texto que acabamos de ver, como podemos apreciar, no mentiras, voy a responder primero a Carlos y no mentiras, sí, por donde iba hoy bien. Está cargado de simbolismo, como podemos ver, remite al Antiguo Testamento, tiene una serie de elementos, el novio es un tipo de Jesucristo, a pesar de que son distintos y toda la cuestión, y tiene una estructura narrativa que es sencillamente brillante. Sin embargo, y bueno, y entonces alguien podría apreciar esto y decir, pues a lo mejor esto no es un hecho factual y entonces Jesús no hizo este milagro, y eso lo mencioné en un comentario que le hice a Street hace 8 días, y es que el hecho de que este tipo de que el texto esté completamente lleno de signos no significa que el hecho no haya pasado. Y a mí me parece que una actitud como esa, según la cual no, o sea, el texto lo que quiere decir es, o sea, tiene un significado más profundo, no quita el hecho de que tenga un valor factual. Y asumir una postura como esta me parece que es un poco peligrosa para la fe, porque
ciertamente no está dentro del credo del decir, creo que nuestro Señor Jesucristo convirtió el agua en vino, pero sí está el hecho de que nació de María la Virgen, sí, que es Dios, que se hizo hombre, que murió, que fue resucitado. Y si nosotros creemos como católicos este tipo de cosas, ¿cómo no vamos a creer pues algo que es muchísimo más simple como el hecho de que haya convertido el agua en vino o cualquiera de los muchos milagros que menciona la Biblia que mencionó? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me parece importante rescatar el valor factual de los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, en particular este. ¿Y cómo entendemos qué pasó? Pues es Dios y sencillamente lo hizo. O sea, qué tipo de, por ejemplo, pues Carlitos, que la pregunta de él es químico, qué tipo de reacción haya ocurrido, pues sencillamente es un milagro. No, no sabría, o sea, no, sí, sencillamente es algo que escapa al entendimiento humano y es un elemento sobrenatural que actúa dentro de la naturaleza del agua, pero Yo tengo una más allá pregunta. de por la fe, no. ¿Con quién habló? Ah, hola, con Valentina. Es que yo siempre escribo las preguntas. Pero Hola, vale. yo no Dale. sé, digamos que yo siempre lo he entendido más como el asunto de que el vino es un elemento excelso, ¿no? Y que es como demasiado, digamos, para los judíos, pues no todo el mundo, o no sé si todo el mundo podía tomar vino, ¿sí? Como pasar del agua que es tan simple, que uno lo decía, no, no, es insabora, a un vino que finalmente lo que le da su altura es el sabor, ¿no? Entonces yo creo que el simbolismo no debería Ujú. como, o no sé si apunta a eso o a otra cosa. Sí, lo que dices es completamente cierto. Sí, de pronto de lo que dije me faltó como lo más importante y es que el vino tiene una excelencia eh, dentro de pues las bebidas que existen, incluso hasta la actualidad diría yo. Eh, pues teniendo en cuenta que en el contexto histórico no hay otro tipo de licores. E incluso para nosotros en la actualidad el vino tiene su caché, diría yo. Sí, es muy cierto lo que tú dices. Y pues mi punto al respecto es sencillamente que el hecho de que esté cargado de, pues un significado no exime el hecho de que lo que estamos leyendo tenga un valor factual y que realmente haya ocurrido. Juanma, ¿Hay alguno? Cuéntame, Luis, y decir una cosita pequeñita. No sé dime. si pronto casi mucho con lo que están diciendo, pero digamos, yo una vez en una clase, ¿qué? De la Edad Media, pues de música de la Edad Media, el profe estaba hablando sobre, Ujú. no, pues como estaba hablando de la música cristiana, entonces terminamos como haciendo una discusión sobre el vino en la tradición cristiana. Entonces, digamos que por un lado, sí era como excelso todo lo que están diciendo, pero digamos que también el vino tenía como esa connotación de vida y también Jesús como dice que su sangre es fuente de vida, o sea, el vino es su sangre, es fuente de vida, porque también en esa época Sí. tomar agua era casi que igual a beber la muerte, porque el agua no era sana, ¿sí? Las fuentes no eran completamente sanas y las personas que tomaban el agua de las fuentes se enfermaban, les daban infecciones intestinales en el estómago, se morían. Mientras que como el vino estaba fermentado, pues Ujú. el alcohol pues mataba las bacterias y los microorganismos. Entonces beber vino, o sea, la gente tenía que tomar líquido, pero no podía tomar agua. Entonces beber Sí. vino era como sinónimo también de la vida. Y también pues bonito como esa relación que hace Jesús, que es la vida y el vino era literal, o sea, también en el sentido físico literal, era la vida. Ujú. Sí, eso Ya. es muy, muy, muy cierto, Luis. Muchísimas gracias por tu aporte. Ujú. ¿Alguien más? Toca que hablen porque no puedo ver el chat sin salirme. Bueno, Buenas entonces tardes, ahora sí, Juanma. digamos. ¿Sí me escucha? Hola, Habla Carlos. ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? sí,
Es que Bien, la Carlos, pregunta como bien, tal Pablo. que Bien, bien. formulé es con respecto al sentido teológico, digámoslo así, más que la parte física, o sea, más que el sentido teológico de la transformación que hace nuestro Señor del agua en vino, ¿cierto? Esa es como la, digamos, la duda que me surge ahí. Entonces voy a apagar el micrófono. Sí, Gracias. el sentido teológico. Claro, claro, listo. Eh, Como, pues sí, como te decía, estamos pasando de eh, agua, que es un líquido insípido que está contenido en 6, que es un número imperfecto, tinajas de piedra que están dispuestas para la purificación de los judíos, que es una referencia clara a la ley de Moisés, al Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento viene no a suprimir, sino a perfeccionar, a llevar a la plenitud. Entonces, tenemos eh, pues el vino, que como ya hemos mencionado, es un líquido que tiene una gran excelencia, que funciona como vida, que a diferencia pues de agua, que en esa época era bastante insalubre, era pues de los líquidos que más se podían consumir. Y pues obviamente es una referencia a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, enmarcado en el contexto de un matrimonio, que es la relación que existe en el Nuevo Testamento entre Dios y los hombres, entre Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y y el vino, pues, es claramente también la sangre de Jesucristo, porque así como el Antiguo Testamento tenía, pues, la sangre de muchos corderos, específicamente al puro principio Moisés asperja a los judíos con la sangre de un cordero, la sangre de Jesucristo que se derrama por nosotros en la cruz y que es la misma que recibimos en la Eucaristía, es la sangre del nuevo. De la nueva alianza, y toda pues la escena de las bodas de Caná contiene y significa ese sacrificio, y pues ese es como el significado que tiene. Entonces es la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento a la luz de un matrimonio, y el lugar que tiene la sangre de Cristo y el vino en la Eucaristía dentro de ese, pues dentro de esa, del Nuevo Testamento. Si te respondí la pregunta, Carlos. Sí, Juanma, muchas gracias. Es que también entendía que el agua como tal implica el sentido que tiene el bautismo, ¿cierto? Y la sangre sería la Santísima Eucaristía. O sea, serían los dos sacramentos también, ¿cierto? Es que algún predicador, un padre me comentaba eso en una homilía alguna vez. Mm, Pues habría que mirar. La verdad, yo no vería que las 6 tinajas de la purificación de los judíos remitieran específicamente al bautismo, porque como te digo, por los elementos que tiene el texto, remiten más a elementos del Antiguo Testamento, como que a elementos del Nuevo Testamento que se relacionan con el bautismo o con el Espíritu Santo, que generalmente cuando en el Nuevo Testamento se menciona algo referente al bautismo, no estamos hablando solamente de agua sola, sino que también está relacionada con un elemento que se refiere al Espíritu Santo, como el fuego o pues una paloma, como aparece en los textos que mencionan el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Eh, o pues en los Hechos de los Apóstoles, muy específicamente, el Espíritu Santo que descendía sobre aquellos que se bautizaban. Entonces, yo personalmente tendría mis reservas sobre relacionar el agua de las tinajas con el agua del bautismo, por las razones que te doy. Pero pues también valdría la pena escuchar, pues si conoces el predicador, cuál es su posición y por qué él ve que hay una relación entre el agua de las tinajas y el bautismo. Ujú. ¿Alguien más? Listo. Entonces, finalmente, eh,
en nuestro segundo texto será la predicación de nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga de Nazaret. Este es el texto que sigue inmediatamente después a las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4. Entonces, ¿quién dijo yo para leer? Si quieres lo leo yo. Dale, Jesús, Mateo, qué pena. Dale, Mateo, léelo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Palabra. Comenzó pues a decirles. Continúa. Comenzó pues a decirles: Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: seguramente me vais a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán, el sirio. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte, sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Perfecto. Entonces, ¿dónde vamos en nuestro recorrido? Como ustedes recordarán, nuestro estudio bíblico se hace siguiendo pues estamos estudiando los evangelios, la vida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo el orden que propone el rezo del Santo Rosario. Entonces ya culminamos todos los misterios gozosos, en realidad porque nos saltamos la presentación y la pérdida de nuestro Señor Jesucristo en el templo, y vamos en los luminosos, y ya vimos primero el bautismo de nuestro Señor, luego el primer milagro que nuestro Señor Jesucristo hace, que fue el de las bodas de Caná, que acabamos de ver, y el tercer misterio luminoso es la proclamación del reino de Dios, que es muy, 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 pero muy amplio, porque es básicamente a lo que nuestro Señor Jesucristo se dedica durante sus 3 años de ministerio público. Y en el Evangelio de San Lucas se inaugura con esta presentación que hace del texto de Isaías en la sinagoga de Nazaret. Entonces, ya hemos definido un poco
Cuando es que ocurre esto, esto ocurre inmediatamente después de que nuestro Señor regresa del desierto y ocurre en Nazaret, en su tierra natal, en la sinagoga. Y pues nos damos cuenta que ocurre un día sábado y que era costumbre de nuestro Señor Jesucristo, como la de todos los judíos, el participar pues de las actividades de la sinagoga el día sábado. Y entonces, haciendo la lectura, pues le entregaron el libro del profeta Isaías. Y entonces leyó la profecía que encontramos en Isaías 61. Nuevamente aquí tenemos todo el capítulo, porque pues los capítulos en Isaías, aunque es un libro largo porque tiene varios capítulos, sus capítulos no son muy largos. Y pues es un libro muy profético y este específicamente también es bastante mesiánico y dice lo que acabamos de leer: el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé a anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar un año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles la diadema en vez de cenizas, de aceite, aceite de gozo en vez de vestido de luto, y alabanza en vez de espíritu abatido. Todo esto ocurre, pues, o sea, lo que remite Isaías es precisamente a una pues, de las épocas más, pero más oscuras de la historia del pueblo de Israel, y es que luego del reinado de Salomón se dividen el norte Israel con el sur Judea, y subsecuentemente va a haber gobierno corrupto tras gobierno corrupto, y pues no hablamos de una corrupción administrativa como en nuestro contexto, sino de una corrupción espiritual increíble en la que pues no de manera tan continuada, pero muy pocos reyes van a mantener la alianza con Dios. La mayoría se van a ir con la idolatría y pues a adorar a los dioses extranjeros y a ofrecer los sacrificios que la adoración a los dioses extranjeros exige, que generalmente es pues sacrificios humanos, mutilaciones, sacrificios de niños, y pues obviamente esto va a llevar que estos mismos pueblos posteriormente van a terminar invadiendo tanto Israel como Judea. De hecho, eso que menciono me recuerda a una cosa que estaba quedándose un poco fuera de lo que mencionábamos en las bodas de Caná, porque esta figura de un matrimonio no es algo que salga, o sea, surja de manera inmediata o sea, no es algo que se inventó el Nuevo Testamento. La idea de un matrimonio ya venía en el Antiguo Testamento, porque se pinta a Jerusalén específicamente como una mujer que se prostituye, precisamente por toda esta idolatría que les comento. Es una mujer que fue, o sea, con la que Dios establece una alianza y la tiene como la niña de sus ojos, y pues ella lo que hace es prostituirse, y sus amantes finalmente van a terminar conquistándola y prácticamente destruyéndola, pero en las profecías siempre vemos esta idea de que de que Dios pues la restituirá a su pureza original. Bueno, eso como un recorder y señalando como lo anterior. Y aquí vemos más elementos relacionados con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el hecho de que se mencione que vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahvé. Obviamente aquí no se nos es ministros de nuestro Dios. Obviamente no se refiere a los judíos específicamente, porque un judío entendería perfectamente que se está hablando de los levitas. De los hijos de Leví eran los únicos que estaban destinados como casta sacerdotal en el Antiguo Testamento. Aquí ya se nos habla de un tipo de sacerdocio distinto dentro del Nuevo Testamento. En todo, pues el contexto, o sea, yo me permitiría añadir que la lectura que hace Jesús de el libro de Isaías no se reduce únicamente a estos contados versículos de aquí, sino que muy probablemente incluyó todo el capítulo. Entonces es como por eso que lo menciono.
Bueno, un detallito que de pronto aquí llame la atención es que aquí se habla de Nazará y no de Nazaret. Y pues la razón sencillamente es porque eh, en griego pues se transliteraba de maneras bastante distintas y sin como un sistema definido, pues palabras de otras lenguas, en este caso del hebreo. Entonces, pues encontrar Nazaret y Nazara es bastante indiferente. Es bastante común que en los evangelios un evangelio utilice una palabra en hebreo escrita de cierta manera y en otro evangelio aparezca de otra. Eso pasa con el nombre de María o con la ciudad de Jerusalén y así. Entonces, continuando. ¿Qué es lo que dice específicamente la profecía? El Espíritu del Señor está sobre mí. Recordemos que no hace mucho nuestro Señor se había bautizado. Antes de pues, las tentaciones en el desierto, que es de lo que viene, Él recibió el bautismo. Y es precisamente después de esto que Él, pues, o sea, dice que el Espíritu de Dios está sobre Él y lo ha ungido. Como nosotros sabemos muy bien, el el bautismo también como ya vimos, tiene una relación con el sacerdocio y también con el hecho de ser profetas y reyes en este caso, porque pues los ungidos son los reyes y como sabemos, ungido en griego es Christos. Por ejemplo, aquí el verbo que utiliza es ekrisen, que significa ungir, y de ahí viene la palabra Christos, que significa pues es el Cristo. Y en hebreo es Mashiach. Eso es como algo muy importante, por lo cual estamos hablando del Mesías. Para anunciar a los pobres la buena nueva. Evangelizastai, para anunciar el evangelio, para evangelizar. Y lo enviaba a proclamar la liberación a los cautivos. Obviamente todo esto fue escrito en un contexto pues de una opresión física, pero que como ya vimos tiene sus orígenes en una corrupción espiritual. ¿Por qué lo menciono? Porque podría tomarse de una manera completamente materialista dentro de la teología de la liberación, diciéndolo de manera directa, respecto a toda esta cuestión, que obviamente sí tiene una opción preferencial por los pobres y por los más necesitados, como la tuvo nuestro Señor, pero no solamente estamos hablando de un cautiverio físico, sino de un cautiverio espiritual que nosotros tenemos que asumir para pues, precisamente recibir esa liberación, porque entonces una persona rica, una persona poderosa no es acaso también llamada a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente sí, porque todos los seres humanos tenemos este tipo de opresiones. Y a proclamar un año de gracia del Señor. Mirando pues el texto original, esto de año de gracia pues no se refiere a la gracia como contexto teológico, sino al año sabático. Recordemos que así como la semana judía tenía 7 días en los cuales 6 se trabajaba y uno era exclusivamente para dedicarse a las labores de Dios, de la misma forma, el cultivo del campo constaba de ciclos de 7 años en los cuales se trabajaba la tierra y en un séptimo año se dejaba la tierra descansar. Esto, hasta donde tengo entendido, es en la agronomía algo muy bueno, pero no solamente era muy bueno, sino que tenía la intención de que las personas pobres pudieran recoger aquello que crecía en la tierra de manera libre, sin que nadie, o sea, era como un tiempo que era precisamente o sea, para estas personas necesitadas que pudieran abastecerse de lo que ya producía la tierra misma. Y también era precisamente un año que se dejaba pues estas actividades agrícolas, o sea, se iba a vivir exclusivamente de las despensas cada 7 años y no se iba a trabajar. Estamos hablando de un año de gracia, de descanso, o sea, una pausa precisamente del trabajo y de este tipo de opresiones. Y enrollando el volumen, lo devolvió el ministro y se sentó. Y todo el mundo, pues, o sea, todo el mundo estaba mirando a nuestro Señor. Obviamente había algo en él que lo hacía bastante atractivo y bastante llamativo para todas las personas que estaban ahí, porque pues tenemos algo que se ve bastante normal, ¿no? O sea, tenemos a un maestro que está
pues leyendo en un sábado. Perfectamente podríamos pensar que no hay nada de especial, pero estamos viendo que es alguien conocido y que ha leído, o sea, ellos lo conocen, obviamente está en Nazaret, en donde él creció, y todo el mundo debe estarse viendo lo increíble que es, o sea, el atractivo que debe tener el que él esté leyendo, pues específicamente ese texto y cuál va a ser lo que va a decir al respecto. Y como nos dice más adelante el texto, no, o sea, a pesar de que esto es lo que el Evangelio nos menciona inmediatamente después de las tentaciones, muy probablemente ya Jesús había hecho milagros en otras partes, como dice aquí. Todo lo que hemos oído sucedido en Cafarnaún, hazlo aquí también. Y pues entonces están toda la congregación en la sinagoga esperando ver qué hace Jesús. Y pues, o sea, termino de leer. Y lo que dice es, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Obviamente, como acabamos de ver, el texto es mesiánico y Jesús viene de haber sido bautizado y va a iniciar la predicación del Evangelio y del reino de Dios, que todas estas cosas, la liberación de los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, como tipo de todos los enfermos y de todas las personas dolidas que Jesús viene a curar, la libertad para los oprimidos, se entiende también en el contexto del reino de Dios. Y pues muchas personas en un principio como que se sorprendieron y decían, wow, o sea, esto es increíble porque los judíos esperaban que este texto se cumpliera desde hacía muchísimo tiempo, pero también es cierto que Jesús está en Nazaret. Y no sé si ustedes vieron la charla de Isa ayer en Más Colombia sobre la familia. No sé si Isa me está escuchando, si me está escuchando. Hola Isa. Pero Isa mencionaba una cosa muy, muy interesante. Este año, pues para Más Colombia, con toda la situación, las misiones las están haciendo en su casa. Y Isa hablaba precisamente de la importancia de misionar también en la familia y que eso tenía unas dificultades muy, muy específicas. Centrándonos en lo que estamos leyendo, una de las dificultades muy, pero muy importantes de misionar en la familia o de hablarle de Dios a nuestros padres o a nuestros hermanos es que ellos conocen todas nuestras flaquezas, o sea, que somos perezosos, que somos egoístas, todos nuestros defectos, ellos los conocen. Y pues cuando, por ejemplo, o sea, si venimos de misa y estamos de mal genio, dirán, ay, luego no viene de misa y ocurren una serie de cosas dentro de la familiaridad que se prestan precisamente para esto. Y nuestro Señor, siendo Dios, no tiene este tipo de errores ni de pecados. Sin embargo, hay una disposición en la humanidad a ver este tipo de flaquezas y ellos pues no dicen, no, es que no dicen, pero como dirían en nuestro caso, no, es que usted es tal y tal y tal y ahora sí se viene a dar de que es muy santo. No es lo que dicen, pero sí dicen, pues este man es el hijo del carpintero y no le ven como gran maravilla a lo que está diciendo. Entonces, él precisamente les dice, bueno, ustedes que son pues mis paisanos, están esperando que yo haga lo que han escuchado que he hecho en otras partes, pero pues ningún profeta es bien recibido en su patria. Y, o sea, había muchísimas viudas en Israel en el día de Elías. Esto lo vemos en Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Esto de Elías se da, como les comento, también dentro de, pues el libro de Reyes habla cronológicamente de toda la corrupción de estos reyes de Israel y de Judea y de cómo pues tienen guerras y son súper idólatras. Y en el caso de Elías era específicamente cierto porque estaba un rey y una reina llamada Jezabel, que eran, mejor dicho, de lo más terrible que había. Y entonces Elías es enviado por Dios a Sarepta de Sidón, que este mapa que estoy usando, que es un mapa del Nuevo Testamento, nos menciona la ubicación de Sarepta. Esto de aquí no hace parte pues, ni de Judea, ni de Israel, esto es tierra de gentiles. Todo esto es, como les digo, es donde estuvieron los cananeos, los fenicios. Esto, o sea, esto es para la mentalidad judía, esto es de lo peor. Esto es el mismísimo, lo peor. Esto es paganismo puro y duro. Y es ahí
donde en el Antiguo Testamento fue enviado Elías a ayudar a una viuda, porque pues él había sido enviado por Yahvé a una cueva en la cual se estaba pues, bebiendo agua de una fuente y había unos cuervos que le llevaban pan y carne y luego de un tiempo se secó la fuente y entonces él fue a Sarepta de Sidón y allí encontró una viuda que se estaba muriendo de hambre porque había una hambruna increíble en ese tiempo y pues la viuda dice, pues bueno, listo, yo lo voy a coger a usted porque pues la hospitalidad es muy, pero muy importante, pero pues yo solamente tengo harina y aceite y se me va a acabar y nos vamos a morir. Usted, mi hijo y yo, porque pues la viuda tenía un hijo. Y pues Elías le dice que no se le va a acabar el aceite durante el tiempo que esté ahí y efectivamente a la viuda no se le acaba el aceite y luego el hijo cae muy enfermo y Elías cura al hijo. Esto como para sintetizar mucho en el contexto en el que se dice esto. Luego Elías, el profeta Elías, que es arrebatado, es llevado al cielo, eh, es sucedido por un hombre de Dios, como lo menciona Segunda de Reyes, que es Eliseo. Y Eliseo también es enviado a Siria y allí hay un hombre, pues un importante dignatario que es Naamán, muy poderoso, pero que tiene lepra. Y entonces Eliseo lo cura. Y entonces pues estamos hablando de un tipo de los gentiles, por así decirlo. O sea, hay una tipología clara, una referencia entre Naamán y la mujer siria y todos aquellos que se han de convertir al cristianismo que no son judíos, porque después de que Eliseo cura a Naamán, y esto también es muy simpático porque Naamán sabe que hay un profeta, vale con la esperanza de que lo cure, y entonces Eliseo le dice, o sea, ni siquiera le abre la puerta, sino que le dice, ve al río Jordán y bañate 7 veces. Y Naamán se va todo bravo diciendo, o sea, no hay mejores ríos acaso en Siria, de donde yo vengo, porque tengo que bañarme en el río Jordán, que el río Jordán, o sea, lo ve como muy por encima del hombro, y por sugerencia de quienes van, de sus subordinados, termina obedeciendo y se baña 7 veces en el río Jordán, y se dice que su carne quedó como la de un niño pequeño, es decir, quedó puro. Y eh, en las cuales les echan cara a los judíos que ellos mataron profetas. Por ejemplo, esta parábola en la que un hombre compra una tierra y pone allí la ponen arriendo y cuando va a cobrar el arriendo, pues los arrendatarios matan a aquellos a quienes él manda por el arriendo y al final matan a su hijo porque pues está mencionando a profetas que el pueblo judío recibió, no recibió, sino que, o sea, predicaron y el pueblo no se convirtió y en muchísimos casos lo persiguieron y entonces les está echando en cara precisamente esta actitud y como vemos inmediatamente después es precisamente esa misma actitud la que los nazarenos van a asumir contra Jesucristo y van a querer despeñarlo ese mismo día. Pero él, pasando por medio de ellos, se marcha, nuevamente podríamos decir que porque era su hora. Eh, este podría haber sido un día completamente normal en la vida de nuestro Señor, porque, o sea, tenemos esta reacción de los judíos de su época. Y yo creo que, pues, el texto o sea, podemos poner por una parte a los nazarenos y por el otro lado a Jesús y ver que el texto, o sea, que a cada uno de las dos partes o sea, podemos relacionarnos cada uno de nosotros con cada una de nosotros, de las dos partes. Por un lado, la de los nazarenos, porque muchas veces nosotros nos vamos a comportar de esa manera. Vamos a rechazar a Dios, como lo hicieron los israelitas. Y recordemos que también toda la historia del Antiguo Testamento es tipológica de nosotros y de la forma en la que nos cuesta mantenernos fieles a Dios.
Eso por un lado. Y por el otro, también podemos relacionarnos con Jesús porque esto que se dice de el Espíritu de Dios, del Señor, está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia. No es algo que se diga exclusivamente de nuestro Señor Jesús, sino que se dice de ti y de mí porque nosotros somos bautizados y al ser bautizados el mismo Espíritu que ya habíamos visto que no era simplemente que el Espíritu descendiera sobre Jesús, sino que Jesús bautizaba el agua con la cual íbamos a ser bautizados todos nosotros. Así está sobre nosotros, el Espíritu está sobre nosotros y hemos sido ungidos precisamente para evangelizar. Y creo que dicho eso, termina nuestra sesión de hoy. Obviamente, no sin antes responder todas las preguntas y comentarios que tenga que ver respecto a esta segunda lectura. Javi, ¿me Entonces, escuchas? es tu turno, chicos. ¿Me oyes? Hola, Javi. Sí, sí, te escucho. Sí, sí, te oigo. Ok. Mira, aquí ahora preguntó algo que también me genera una pregunta a mí. Ella pregunta que si los profetas y los siervos de Dios, como por ejemplo Abraham o Elías, iban al cielo cuando morían, ¿no? O si iban al seno de Abraham a esperar pues la redención de Cristo. Evidentemente, para llegar al cielo necesitamos todos los seres humanos de Jesucristo, incluso aquellos que vivieron antes de Jesucristo. Por eso es que existe este concepto del seno de Abraham, al que iban todos los justos, y que evidentemente para ellos se abrió el cielo cuando nuestro Señor Jesucristo muere. Y es lo que nosotros profesamos cuando decimos que nuestro Señor Jesucristo descendió a los infiernos, que no es que Él haya ido a redimir a las almas condenadas, no es a ese infierno al que nos referimos, sino al seno de Abraham. Y esto aplica obviamente para todos los justos del Antiguo Testamento, para todos los profetas, para los patriarcas, y pues ya la naturaleza del seno de Abraham, pues es una cuestión de estudio teológico muy amplio. Habría que mirar si existe el tiempo en el seno de Abraham, si realmente aquellos que morían antes de Jesús en amistad con Dios se quedaban esperando o si al haber ausencia de tiempo allí llegaban inmediatamente. Pues todo eso ya es una cuestión de especulación teológica, pero sí, toda persona para llegar al cielo necesita de Jesucristo. Ok, entiendo. Bueno, esa es la pregunta que hizo ahora, y la mía era que digamos que el arrebatamiento que tuvo Elías en el carruaje, ¿no? En el carruaje este de fuego que dicen que fue asunto al cielo, ¿es en realidad una asunción al cielo o es como que se le llevó al seno de Abraham? Porque es que esa es la duda, como que uno puede decir con seguridad que se fue al cielo o en realidad llegó al seno de Abraham, porque pues no ha llegado Jesús, pero igualmente se dice que llegó al cielo porque fue asunto. Entonces no entiendo, estoy hablando de Elías, no sé si lo dije. Sí, la verdad es muy, muy complejo. Toda esta cuestión de los arrebatamientos, por ejemplo, también es arrebatado Enoch. Y sinceramente no te tengo una respuesta, pero yo creo que la complicación en ese tipo de situaciones viene con la pregunta de si, por ejemplo, Enoch o Elías murieron, o si pues obviamente en algún momento por medio de Jesús llegaron al cielo o pues a la resurrección. Sí, o sea, realmente no sabría muy bien el asunto porque pues un arrebatamiento sí implica de alguna forma pues alguna relación, o sea, como algún escape de la muerte, diría yo. Y pues, o sea, una cosa sí que sí es como muy, muy, muy clara es que el, pues el arrebatamiento de Elías fue visto por los judíos como que él habría de volver y pues no volvió, pero sí se volvió tipo de alguien que había de venir, que era San Juan del Bautista. Y por eso pues hay tantos paralelismos entre Elías y San Juan del Bautista. Pero realmente me pones a estudiar muchísimo porque no sabría exactamente cuál fue el destino eterno. Obviamente, al ser justos, pues están en el cielo, pero qué fue lo que pasó inmediatamente después de su arrebatamiento es algo que no sé. Hay que mirar.
Sí, de hecho, como que uno se pone a pensar, son como esas preguntas que tal vez uno dice como, tal vez nadie sabe, porque claro, cualquiera diría que como no murió, fue arrebatado y llegó al cielo y gozó pues del paraíso, ¿no? Pero entonces como que nos ha saldado Ujú. la culpa del pecado original, entonces como que qué pasa, o tal vez las gracias de la redención se aplicaron a pesar de que haya pasado. Bueno, en realidad sí es más bien como una pregunta Ajá. de esas súper imposibles de responder, pero bueno, sí, gracias. No Sí, pero sé si sea está heavy ahí, esa no pregunta. sé, Sí, sí, Mateo, sigue. sí, no sé si sea impertinente el comentario, pero, por ejemplo, en la mitología griega, Ulises estuvo en el inframundo en cuerpo. Entonces, pues haciendo un paralelismo que espero que no sea de ninguna manera anatema ni nada de eso, podría ser que Elías, en cuerpo y alma, pudo haber estado en el seno de Abraham. No le vería problema si digamos que los griegos con Ulises la tenían clara, por ejemplo. Sí, bueno, el paralelismo, sí, obviamente los que conocemos a Mateo sabemos que no es ningún hereje, sino, y pues no, no hay ningún tipo de recelo respecto al comentario. Pues sí, obviamente no, sí, la verdad, todo lo que estamos haciendo aquí sí es muy, como llama Iván, teología freestyle, porque no, eso sí ya es una cuestión de estudio mucho más amplio, pero yo creería que en el seno de Abraham debe haber algún tipo de corporalidad o porque también un pasaje que se relaciona mucho con el seno de Abraham es cuando nuestro Señor Jesucristo muere y de la hora sexta a la hora nona los cuerpos de muchos santos resucitaron y muchas personas los vieron. O sea, eso también se relaciona un poco con la resurrección de los justos y el hecho de que nuestro Señor haya ido a redimirlos. Pero no sé si fue porque en ese momento recuperaron su corporalidad o ya la tenían en el seno de Abraham, lo cual ya tendría una relación con el hecho de Enoch y Elías. Pero todo esto es completamente especulativo. Repito. Listo. ¿Alguien más? Ya, digamos, en una siguiente, digamos, en un siguiente tema del mismo texto, por ejemplo, me llama la atención ver cómo en algún momento nuestro Señor Jesucristo se llevaba bien con los judíos, ¿no? Y es la presencia de nuestro Señor en la sinagoga y el pasaje nos da una imagen súper amena de su relación, donde le pasan el pergamino, lo lee, se sienta, les devuelve el pergamino. Entonces, no sé, por mi parte me llama mucho la atención ese periodo de paz que hay entre ellos y que como tú dices, si ya lo conocían y pues claro, siendo él un judío devoto, hijo de José, por supuesto, entonces educado de la mejor, pues con los 10 mandamientos y todo eso, entonces sería muy leal a la honra del día sábado en la sinagoga. Ujú. Entonces me parece curioso ver esa relación amena y fraterna, como que todo va bien, y pensar que después justamente después todo pues se va al infierno en cierto modo con la actitud que toman los judíos. Sí, es un detalle muy importante de mencionar. Y pues ya, no sé, haciéndose uno la película un poco en la mente, da la impresión, pues por lo menos yo me lo imagino un poco como que los judíos en un principio tuvieron como una buena acogida a toda la situación y no faltó alguna manzana podrida que fue la que agitó toda la cuestión y dijo, ¿no es este el hijo de José? Y esto pues fue lo que lo cambió absolutamente todo. Pero en un principio da la impresión de que hubo una buena acogida. Eso que mencionas de que Jesús como como pues el judío perfecto, respeta el sábado, me recuerda un detalle muy, pero muy importante que me faltó en la lectura anterior. Pues ustedes perdonarán, pero pues el texto es bastante profundo y hay cositas que, bueno, suelen quedársele por fuera. Y es que Jesús es obediente a María,
¿sí? Como hijo, como perfecto, como judío que cumple el honrar a tu padre y a tu madre, pues le obedece a la Santísima Virgen María en ese sentido. Y ella como madre también, pues tiene, usando la palabra de moda en nuestro siglo, tiene el empoderamiento que debe tener su madre. ¿Alguien más? Yo quiero preguntar una cosita chiquitica. Es que yo no sé si tú, Dale, pues Javi. tal vez estaba un poquito distraído. Pero tú, cuando estabas hablando de las bodas de Caná, mencionaste algo con respecto a la razón por la cual Jesús llamó mujer a María, o por lo cual él generalmente la llama mujer. Sí, es una Eh, relación, es una referencia a Eva, sí, obviamente antes de la caída, y al hecho porque de que María será la nueva Eva. Ok, porque es que yo he visto muchas interpretaciones muy bellas de por qué es mujer y no sé, tal vez quería escuchar si tú tenías otro punto de vista diferente para, digamos, darle más belleza todavía al- a ese nombre tan peculiar, ¿no? Porque creo que Eh, no solo le dice mujer, sino también en otros sí, espacios. obviamente, claro, obviamente, pues lo que digo de que será, de que pues es una, una referencia a Eva, no, o sea, pues es como decirlo de manera muy por encimita, porque eso ya es un misterio que tiene una profundidad y una belleza increíble, porque pues estamos, o sea, al ser Eva, es un modelo, pues, o sea, la Santísima Virgen María es modelo de muchísimas cosas, pero sí, o sea, es la madre, o sea, al ser Eva es madre, pues de toda, de la iglesia, de la nueva creación, de la redención, de los redimidos. Y sí, o sea, no por decirle madre, le está siendo como altanero, no por decirle mujer, está siendo como altanero, ni faltándole el hecho de decirle madre, sino que está precisamente siendo un prototipo de madre muy, pero muy importante para todos nosotros. Pero claramente tú tienes cosas mucho más bellas que aportar, entonces tienes la palabra. ¿Yo? Yo no. Claro. Más preguntas. Ok. Eh, Yo tengo una pregunta. ¿Por qué Dale. se pusieron tan bravos los judíos? O sea, ¿fue por el hecho de que básicamente se proclama Mesías o más por el hecho de que le sacó en cara como todos? O sea, no, el hecho de que se proclamó Mesías o el hecho de que él dijo como, y yo como Mesías no vengo a ustedes, ¿qué fue lo que más, o sea, pregunto yo de mi ignorancia como, porque al final quisieron despeñarlos y como decía Mateo al principio parecía todo tan ameno? Yo creo que se suman las dos cosas. En un principio, para los judíos sí debía ser bastante escandaloso que nuestro Señor Jesucristo se autoproclamara Mesías. Sin embargo, él en ninguna parte lo hace como de una manera tan directa, precisamente porque no ha llegado su hora. O sea, cuando sí lo hace súper directamente es cuando ya lo están juzgando y que le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Y él dice, sí, lo soy, y desde este momento verán pues al Hijo del Hombre con toda su gloria. Pero antes de eso, él lo dice, por ejemplo, aquí lo que dice es, esta escritura se ha cumplido hoy entre vosotros, y no dice más, ¿sí? Y es, un momentico, eso menos suena un poco blasfemo, explícate, ¿sí? Entonces es a partir de eso que ocurre toda esta cuestión. Esto ya genera cierta predisposición, sin embargo, yo creo que nuestro Señor la maneja con la sí, o sea, de, la manera, de una manera suficientemente indirecta como para empezar a caldear el asunto. Pero sí, claramente la cuestión se sale de proporción cuando nuestro Señor les echa en cara, pues la falta de fidelidad de aquellos. O sea, sí, o sea, tenemos todo este tipo, esta mención a cómo la alianza de Dios se va a abrir a los gentiles y que esto se relaciona tristemente con una infidelidad por parte de muchos judíos. Y esto obviamente también era algo que molestaba muchísimo a los fariseos y, y a los escribas y a los doctores de la ley en general.
Siguiente. Disculpa, Javier, pero entonces ahí también, digamos, hay algo que me llama la atención con respecto a lo que dice Astrid, porque vemos, digamos, o sea, hay un pasaje de la Biblia, ¿cierto? En donde textualmente los judíos dicen, pero este texto que acaba de leer no hace referencia al Mesías, ¿sí? O sea, textualmente dice eso, es otro pasaje. Pero en esta ocasión a mí me llama la atención que dice que cuando Jesús dijo esto, cerró el pergamino, se lo entregó al otro, se sentó y a continuación dice que todos estaban admirados. No sé si puedes poner la diapositiva anterior. Mm, sí. Y dice, en la Sí, aquí. sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Entonces a mí se me hace que eso de todos los ojos estaban fijos en él como un asunto de admiración, como sí, como de encanto. Entonces es curioso que esa frasecita se me hace como que es un muro, ¿cierto? Porque hasta ese momento seguían admirados, entonces no se habían escandalizado por sus palabras, sino que más adelante es cuando lo que tú decías, que alguien dijo, ¿no es este el hijo de José? Entonces, pero se me hace curioso porque en este pasaje no veo ese descontento por la autoproclamación de Mesías, porque de todos modos estaban con los ojos con estrellitas, estaban felices. Sí, lo dice textualmente, o sea, todos daban testimonio de él, o sea, hasta el momento es Ujú. todo bien. Y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Evidentemente se reconoce que aquí ya tenemos que en el texto griego sí se habla de gracia, de caritos, no como lo que pasaba con Año de Gracia, y los judíos mismos de Nazaret reconocían esto. Entonces, sí, o sea, ya la ruptura viene siendo gracias a alguna manzana podrida que agitó a todo el panal. Sí, curioso que no se escandalizaran por eso ahí, en esa parte. Es como si el salón estuviera tan lleno del Espíritu Santo que realmente como que le estaban creyendo eso de que él era el ungido. Me da la impresión como que había como esa especie de aura como de santidad. Me da esa impresión. Sí, sí, sí. Yo quiero decir algo Entonces, con ese ¿alguna tema. otra pregunta? Dale, Yo, Javi. pues es que como estaban hablando de digamos, creo que escuché esa pregunta, no estoy seguro, es que soy un poco disperso. ¿Por qué o sea, por qué los fariseos tenían tanta bronca de Jesús? Creo que fue como más o menos lo que estaban diciendo. Eh, yo, digamos, eh, esto yo lo sé por referencias pues digamos, a la literatura de María Valtorta, ¿no? Y otras cosas así. Y pues es que, digamos que los judíos no esperaban, o sea, todos esperaban al Mesías, pero debes saber que, digamos, entre los fariseos había como sectas, ¿cierto? Javier, que los fariseos, los saduceos, hay unos que no creen en la resurrección de los saduceos. Yo no sé si ellos pensaban que ellos, como que la gente moría y no volvía a resucitar, sino que, o sea, como eran materialistas, por decirlo así. Entonces, como que no cuadraban en cierta forma con la predicación de Jesús que anunciaba la resurrección. Y, digamos, María Valtorta dice que los judíos, que, digamos, los fariseos esperaban al Mesías, pero no esperaban al Mesías que Jesús estaba anunciando, y que pues era él. Y que pues no le creyeron por eso. Y por eso fue que se armó todo el desmadre eventualmente. ¿Sí? Sí, eso es muy cierto. Pues no, más que como una, o sea, aclaración un poquito, no es tanto como que los fariseos tuvieran tantas sectas, sino que los fariseos eran una de las sectas que tenían los judíos. Otras eran pues las de los saduceos, que pues, sí, básicamente eran fariseos y saduceos. Y esto tiene que ver porque después del destierro de Babilonia viene la conquista de los griegos seleucidas por Antíoco Epifanes y todos los libros del Antiguo Testamento, como los libros de los Macabeos y esos. Después de que
la revuelta de los macabeos, cuando los judíos regresan a Jerusalén, a Israel, y eso pues es poco antes de que llegue toda la dominación romana, eh, o sea, se configura la cuestión en partidos, podríamos decirlo, políticos y religiosos, que serían los fariseos por un lado y los saduceos por el otro, y se tiran la pelota del poder entre ellos. Pero sí, claramente ninguna de estas sectas, sí, pues no como secta, algo malo, sino división en el judaísmo, tenían una idea de Mesías bastante distinta. Igual, uno pues también de la lectura del Nuevo Testamento se da cuenta, pues, o sea, de la dificultad hermenéutica de interpretación que para los judíos significaba todo el mesianismo. Incluso uno podría extender esta dificultad hermenéutica a los judíos actuales, pero pues no quiero meterme mucho por ese tema. Pero, o sea, si vemos que unos decían que nacería o sea, por ejemplo, no me acuerdo qué día fue, que fue una de las lecturas de la misa, que también que está en el Evangelio de Juan, que decía precisamente o sea, que los judíos le echan en cara a Jesús una serie de características que tiene que decir el Mesías y que según ellos Jesús no cumple, pero que Jesús sí cumple, como esto de que David diga, el Señor le dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, todo este tipo de cosas. Uh-huh. Y bueno, chicos, ya es momento de cerrar. No, nos hemos extendido mucho y ya aquí por WhatsApp me están diciendo que el show debe continuar. Entonces, alguien por favor me colabora con la oración de abandono y cerramos. Obviamente, pues ustedes tienen mi número. Si quieren profundizar alguna cosita, me escriben. Pero por favor, alguien ayúdenos con la oración de abandono. Astrid. Sí, señor. Por ahí está Luis. Una pregunta, Luis. ¿Cerramos con oración o seguimos en oración y seguimos con la... Ah, bueno, lo que sí ¿Cómo? sigue ahorita liturgia de las horas, me olvidó el nombre. Sí, vísperas. ¿Que cerramos con oración o seguimos en oración y seguimos con la liturgia de las horas que corresponden, que se me olvidó el nombre? Pero sí, directamente con vísperas. Las vísperas. Eso, gracias, Andy Rosa. Listo, Entonces podemos seguir con las vísperas. listo. Gracias, Ah, Juanma. perfecto, listo, chicos. Entonces ya, por ahora. No, a Muchísimas ustedes, gracias. chicos. No, a ustedes. Gracias, Juanma. Gracias, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Bueno. Todos los que están se tienen que quedar a vísperas. Entonces,